Hola, Nico. Capaz que está Hola, hola. perfecto. Ahí está. Quería empezar con dos cosas. Primero, si hay alguna duda específica del TP, pueden aprovechar para consultar ahora. Le dedicamos 5 minutitos. Ya que estamos con eso, le puedo dedicar un rato a mostrar los números actuales, que no son muy alentadores, pero yo qué sé, es lo que hay. Déjenme ocultar los nombres para que no veamos quiénes son los culpables. Pero por ahora lo que tenemos algo así. ¿Se pueden agregar funciones a los .h? No, esa duda ya la tuvimos varias veces y la respuesta simple es la misma. No se puede. No se pueden modificar los .h para nada. ¿Quieres agregar funciones a tu .c? Sí, en el .c hace lo que quieras. Lo que quieras dentro de lo legal, ¿no? No hagan cualquier chanchada. Pero si quieren agregar funciones y capturar algo, lo que sea, pueden. Estos son los números actuales que tenemos del TP1. Tenemos 5 personas que ya entregaron con éxito y tenemos 5 personas que entregaron con error y el resto todavía ni siquiera intentó. Acuérdense que se entrega este fin de semana, chicos. No nos queda mucho tiempo. Pónganse las pilas, ¿sí? Si necesitan ayuda, pidan ayuda. Hay un montón de gente en Discord que está pidiendo ayuda ahora estos últimos 2 días. Eh, Así que bueno, lo que les digo siempre, no se duerman, por favor. No quiero que nadie se quede afuera. Así que por favor entreguen a tiempo, se los agradecería mucho. Yo con respecto a cómo se escriben los structs, uso caja T o caja para definir una caja. Caja y bajo T. Porque no es un struct, es un tipo de dato. Caja y bajo T está como typedef. ¿Sí? Es una de las cosas que creo que mencionaron en la clase el sábado. La opcional. Esta subida a YouTube. Tengo problema para combinar las dos cajas. ¿Cómo debería transformar un Pokémon a un string? ¿Hay alguna función? Hay funciones para transformar cosas a string. Si quieren, podemos hacer así. De hecho, es una función que no le voy a decir que la conocen, pero casi que la conocen. A ver. eh, Clases, por ejemplo, acá. ¿En qué lugar? Para crear un archivo. Ya teníamos un ejemplo de Pokémon en algún lado que había quedado de alguna clase. Pero, por ejemplo, tenemos Pokémon a string, ¿sí? Para contestar las dos preguntas al mismo tiempo. Nosotros tenemos, si yo tengo una estructura Pokémon, ¿sí? Tengo así, y tengo int peso, char, nombre, bien, bueno, es un nombre largo, algo así. Si yo tengo eso, y lo que tengo es un main, así, yo sí puedo hacer struct Pokémon, un Pokémon, ¿sí? Pero en el caso de ustedes, no conocen la estructura fuera del punto C, de Pokémon.c, y lo que tienen en el punto H, que es lo que ustedes conocen, tienen un typedef. ¿Sí? Typedef, struct Pokémon, Pokémon T. ¿Qué significa esto? Significa que estoy definiendo un tipo que se llama Pokémon T, que se define como struct Pokémon. Entonces, básicamente, lo que tienen que usar ustedes es Pokémon-T. Por supuesto, como es una estructura opaca, no pueden reservar la memoria necesaria para esta estructura fuera de Pokémon.c. ¿Por qué? Porque no saben qué tamaño tiene, entonces necesitarán usar un puntero. ¿Sí? Eso es algo que ya también respondimos varias veces. Eh, lo que les digo siempre, si ustedes prestaran atención a lo que consultan sus compañeros en el Discord, tendrían el TP hecho. Porque básicamente están consultando lo mismo una y otra vez. Intenten prestar atención porque les va a ahorrar muchísimo tiempo. Ustedes ven que lo pregunte la cantidad de veces que le pregunten, les vamos a seguir contestando, ¿sí? Pero van a perder tiempo ustedes. Intenten ver qué es lo que consultan sus compañeros, ¿sí? Porque les va a ayudar mucho. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro, ¿cómo transformo yo un Pokémon en un string? Les dije que una de las cosas que podían suponer era el largo máximo de las líneas de un archivo. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, una línea que representa un Pokémon tiene, no sé, 50 caracteres. No les dije cuánto, pero
definanlo ustedes. Y lo que quiero yo es, en esta línea va a ser un string, en este string quiero tener el contenido del Pokémon transformado en texto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Hay una función que se llama sprintf, que le voy a decir línea, y le voy a decir, en este buffer de memoria en línea, escribir el nombre del Pokémon y el nivel. ¿Sí? ¿Y de dónde sale? Eso sale de un Pokémon nombre y un Pokémon nivel, no, eso lo puse acá, bueno, lo que sea, ¿sí? Y ya está. Bueno, y si quieren un barra L. Esto, y ahí tienen el Pokémon convertido a string. Entonces eso responde la pregunta de Augusto. No sé si le solucioné la vida a alguien, no sé si la compliqué, pero básicamente eso. ¿Cómo puedo tener los arrays dinámicos para recorrer los Pokémon? Ah, ¿cómo puedo iterar? No tener. Leí cualquier cosa. ¿Cómo puedo iterar los arrays? Con un for. Yo qué sé, tenés, por ejemplo, Pokémon T, pointer, vector, ¿y cómo haces? Por i igual 0, mientras que i sea menor a cantidad de Pokémon, que se supone que la sabes, ¿sí? Porque es un dato que se guarda en la caja, y más, y haces vector sub i, te da el primer vector al Pokémon, ¿sí? Pokémon T, Pokémon 1, o Pokémon iésimo Pokémon, si no le pillo, ahí está. El iésimo Pokémon lo vas a sacar de ahí, ¿sí? Es ese. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo tengo problemas con un campo de caja que se me está pasando por valor y no por referencia. No existe el pasaje por referencia en C. Empecemos por ahí. Ya chequé todo y no estaría entendiendo por qué. No sé exactamente a qué te referís, Luján. Si tenés algún ejemplito de código o una línea, la vemos. O un error de compilador o algo que podamos ver, sí. Claro, básicamente, ¿qué pasa? Yo me hice un struct, en el struct guardo un vector y tengo la cantidad después. Esa cantidad, cuando yo cargo mi vector, está bien, pero ¿qué pasa? Salgo de esa función, voy a otra y me aparece como que la cantidad es 0. Y, o sea, Pero estoy la pasando, función, ¿qué forma tiene? es, ¿Qué devuelve? ¿Qué recibe? o sea, esa función recibe caja T Ok. como puntero. Entonces, nada, yo para incrementar el campo lo que hago es caja, flechita, cantidad, eso entre paréntesis más. Por Eso lo eso, haces adentro de la función. claro, Ok. cuando salgo de esa función, o sea, en esa función está bien en la cantidad, pero salgo de esa función y no, tipo, está en 0. O sea, vos tenés algo así como, no sé, es como voy, incrementar algo. Y acá recibís caja-t pointer caja. Y en esta función No, o haces sea, esto caja, mismo cantidad más. lo hago en la misma función que, o sea, de una de los puntos H, que, o sea, era la de cargar cajas. Está bien, cargar caja, por ejemplo, es lo mismo. Pero cargar caja no recibe una caja. Eh, Creo que recibí un caja T, si mal no recuerdo. No, cargar caja recibe un nombre de archivo, para que lo cargues del archivo. Perdón, devolví a caja T. Claro, caja bajo T, pointer. Pero no recibe un archivo. Por eso digo, ¿qué forma tiene tu función? Vos me dijiste que recibe una caja y le incrementabas la cantidad. Claro, no, yo me hice dentro de esa función un caja T caja y trabajé con eso. Vos adentro de la función hiciste caja-t, caja, ¿así hiciste? Claro, y fui trabajando con eso. No sé si por eso es el Pero no error. podés hacer esto porque ¿cómo devolvés esta caja? Acordate que esta caja es una variable local de esta función, a menos que vos hagas un puntero y hagas un malloc de esto. ¿Estás haciendo eso? Sí, o sea, justamente eso le asigné el malloc. Ok. Vos me decís que cuando haces return caja, desde afuera de esta función, esta caja no tiene los valores que le pones dentro de la función. Claro. Perfecto, listo, es un problema interesante. No, Si querés, porque todavía vos me lo subiste a falta Neutron. para terminar el trabajo. Entonces, es como, Bueno, sí, pero no, pero está bien. Si esto te está complicando la vida, como le decimos siempre, si algo le está complicando la vida, consulten, como hiciste vos ahora, mandame tu código o algo para que yo lo pueda ver y te soluciono, no hay problema. Vemos qué es. Puede haber alguna estupidez que no nos estamos dando cuenta
y quizás mirando el código ya sale. Así que mándamelo o subirlo a Neutron y ya está. Con respecto a eso, cuando tengan un corrector asignado, lo mismo. Si ustedes lo que suban a Neutron, el corrector lo va a poder ver. Así que le piden a Neutron, che, mira, ya subí la última versión, tengo tal problema puntual acá, si es necesario, ¿no? Generalmente estas cosas de compilación por ahí sí, o no es de compilación, pero por ahí esto en Valgrind no salta. Si Valgrind te dice que está todo bien y tu programa no funciona, ¿entendés por qué? Lo suben a Neutron, le piden al corrector, che, mira, subí la última versión, tengo este bug que no lo puedo sacar y por ahí el corrector los puede ayudar un poco. Así que después, Luján, si podés, avísame y lo vemos. Buenísimo, profe, mil gracias porque estoy trabada en eso y ya no sé qué hacer. Dale. Lo mismo en la clase de jueves, vamos a hacer así. ¿Sí? Para la clase de jueves, ustedes suban todo lo que tienen a Neutron y en la facultad lo vemos y vamos uno por uno. Si estoy dentro de Pokémon.c, ¿puedo usar struct Pokémon como tipo de dato? Y para unificar te conviene que uses el tipo de datos Pokémon-T, pero técnicamente es lo mismo. ¿Qué más? Unas gracias. Yo debería solo trabajar sobre el archivo main.c. No, ustedes lo que tienen que trabajar es sobre caja.c y Pokémon.c. Lo que no entendí era lo de Pokémon Ataque. Es tipo, le pasamos el nombre de un input y lo imprimimos o cómo. No, Pokémon Ataque, lo que dice la descripción, digamos. Chicos, tienen que hacer. Tienen PP, cajas, implementación no enunciado, Pokémon.h. Pokémon Ataque que hace, devuelve, perdón, devuelve el ataque de un Pokémon o cero caso error. Le pasas un Pokémon que tiene ataque 10, te va a devolver el número 10. Una duda. Cada caja que contiene los Pokémon vendría a ser cada archivo CSV, ¿no? No necesariamente. Una caja simplemente contiene Pokémon. O sea, si vos después tenés, vos lo que podés tener es, cargas una caja que está en un archivo, ¿sí? Cargas otra caja que está en otro archivo, tenés dos cajas que también se corresponden con lo de un archivo, sí. Pero por ahí después combinás esas dos cajas en una caja nueva y esa caja nueva es información con la información de las otras dos cajas, no está en ningún CSV, sí, es una caja nueva. ¿Qué es lo que se entrega en el zip? Porque envío Pokémon C, caja y tenés que entregar el mismo zip que recibiste, con el mismo formato. ¿Sí? El zip que tiene. El zip tiene el directorio raíz, un directorio src con el código adentro y tiene el main afuera y lo que sea. Recuerden, el main lo que tienen que hacer es un programita de ejemplo de cómo se usa nada más. ¿Sí? Abrir un archivo, leerlo y, no sé, combinar una caja y ya está. Pueden hacerlo tan creativo como quieran. Si quieren, pueden hacer que espere entrada por teclado, lo que sea. Sí, Charnutron no va a probar eso lo va a ver su corrector. Por eso mismo pregunto, ¿el usuario elige el Pokémon al cual le devuelve el ataque o leemos todos los datos del ataque de los Pokémon de la caja? No hay caja acá, es para un Pokémon. ¿Sí? Es para un Pokémon. Yo no entendí cómo hacer realloc a un vector de strings. Igual que a cualquier otro. Lo que te recomiendo, Agustín, es que hagas un dibujo de memoria. Lo que les digo siempre, hagan el dibujo. ¿Cómo está este vector en memoria? ¿Cómo está formado? ¿Qué es? ¿Un vector de punteros? ¿Y estos punteros a dónde apunta cada uno? ¿Qué significa agrandar un vector de punteros? Significa agregar un puntero nuevo, ¿sí? ¿Y ese puntero nuevo a dónde apunta? ¿Apunta a algo o necesito memoria para eso también? ¿Sí? Hacete esas preguntas, hace un dibujo y con tus conclusiones, mandó una pregunta a Discord junto con el dibujo y lo charlamos, no hay problema, lo discutimos. Lo de las cajas me refería a si recibo un CSV con Pokémon, ¿lo tomo como que todo ese CSV es una caja? Es que sí, eso dice el enunciado. Digamos, carga de un archivo CSV. Digamos, le pasas un archivo CSV y carga los datos en una caja. Solo las funciones públicas tengo que chequear que los punteros que no recibo. Sí, en las funciones privadas se supone que están bajo tu control, así que si querés chequearlo o no, lo dejo a tu criterio, no hay problema. Pero generalmente no hace falta porque, yo qué sé, lo dejo a tu criterio. ¿Hay alguna recomendación para ordenar los Pokémones? Podemos usar cualquier burbujeo, el que ustedes quieran. Pueden hacer, básicamente tienen dos posibilidades. O hacen un método de sort y invocan ese sort con el vector de Pokémon, ¿sí? O la otra es cuando insertan algo en el vector, hacen una inserción ordenada. Creo que es un poco más complejo eso porque tiene que mover cosas en el vector, pero lo dejo a su criterio. Tengo dudas con caja guardar archivo, porque si recibo dos CSV, no, guardar archivo recibe un CSV. No sé a qué te referís, Isaías. Porque si recibo dos CSV no puedo generar dos de salida porque al crear un file de salida se me está... No entiendo lo que me decís. Fíjate que caja guardar guarda un solo, digamos, le pasás un solo archivo, no le pasás dos. Por eso, ya empezamos mal, está mal parida la pregunta.
Si en la línea de comando recibo 2, eso lo maneja tu main. Tu archivo main, vos, te digo de nuevo, estructuralo como sea, es un ejemplo. No sé exactamente qué me querés preguntar con eso, pero si recibís 2, usa el primero, no sé. No sé cómo hiciste tu main, básicamente ese es el tema. Digamos, acá en el main no se pide nada concreto. Escribir un programa de demostración. Lo ideal que sería que tu programa cree una caja, cree otra caja, la combine, la recorra y salga, nada más. Bueno, y la guarde también podría ser. Pero no se pide ni siquiera que usen los argumentos, los parámetros de línea de comando ni nada. O sea, es una demostración de cómo funcionan tus cajas. No tengo que generar una salida de todos los CSV que recibo por línea de comandos al mismo tiempo. Eso está todo en tu cabeza. Vos querías trabajar más y por eso pensaste que había que hacer eso, pero no. No dice que hagan eso. Por favor, no lo hagan. Qué alivio. Bueno, ¿alguna más o le dejamos a Nico para empezar la clase? Listo, lo dejamos a Nico que empiece la clase. Como ya saben, cualquier otra duda, preguntan, nos consultan, hacen como hicieron sus compañeros recién que preguntaron, hacen como Luján que va a subir el código y va a preguntar algo concreto, hacen como todos los que venían haciendo en Discord, que por suerte estos últimos días preguntaron bastante. Bueno, y buena suerte los dejo con Nico para ver un tema nuevo. Ahora sí. ¿Me están escuchando bien? Sí, se te escucha perfecto. Joya. Se escucha mucho el televisor súper alto de la No, vecina. no, no, Acabo no, no. de empezar a escuchar su audio. Joya, porque eso es un problema que no voy a poder solucionar, pero quería saber cuánto. A ver, ahí les voy a compartir la pantalla, chicos. Buenas tardes a todos. Ya estamos grabando, sí. A ver si esto me deja. Ahí estamos. Una pestaña. A ver, díganme si se ve bien. Deberían estar viendo el puntero y la presentación. Se ve. Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, esta es la primera clase que tienen conmigo. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, me presento, Nicolás Ivikowski. Soy docente de la cátedra y conmigo vamos a estar viendo, hoy en particular vamos a estar viendo tipos de datos abstractos, que en un ratito obviamente vamos a empezar a hablar de qué se tratan. Y a lo largo del cuatri me van a ver varias veces porque vamos a ir viendo varios temas, siempre en la teórica, todavía no agarré nada de lo que es la práctica, pero vamos a ir viendo muchísimos temas de la teoría. Estoy con un setup nuevo, la cámara y todo, así que espero que esté andando todo bien. Y como es la primera clase, y yo suelo hacer memes o trato de hacer las clases lo más que puedo llevadera, hice una mini slide de presentación en 5 minutos antes de empezar recién mientras Lucas hablaba, porque siempre digo que la voy a hacer y nunca la hago. Pero básicamente es un poquitito para contarles un poco de mí, no nos va a llevar mucho tiempo, pero para que sepan por lo menos quién soy y que empecemos a poner caras a los correctores y a las personas que estamos tras bambalinas. Muchas veces van a ver a Lucas, pero hay un montón de gente atrás en la cátedra siempre explicando cosas y dándoles una mano. Bueno, como les dije, nombre Nicolás Ivikowski, Iván, segundo nombre. Soy recibido de la Facultad de Ingeniería de la UBA, me recibí como ingeniero en informática y también como licenciado en sistemas. Soy docente de esta cátedra en algoritmos y programación 2. También soy docente de arquería en Deporte FIUBA, hacemos las clases los sábados. Y trabajo, obviamente este no es mi único trabajo, yo trabajo de 9 a 6 de la tarde como Project Coordinator para una empresa de afuera, de Estados Unidos, que se llama Marcus Thomas. Otros sets de habilidades para cerrar la mini presentación: juego, soy barista porque me gusta, barista es las personas que hacen café, hago escape rooms, toco el piano o intento, aprendo japonés porque me gusta sufrir y bueno, y arquería está ahí medio repetido. Eso es un poquito de mí. En general trato de hacer las clases, voy a estar mirando allá porque allá tengo el chat, pero en realidad la cámara está ahí. Trato de hacer las clases relativamente dinámicas. Siempre digo que es mucho mejor mientras más ustedes usan el micrófono
y se prenden a la conversación. Trato de no hacer tipo manualcito de darles una lista de cosas A, B, C y D y terminar con la clase. Y eso un poco a veces es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque la clase esencialmente puede durar tanto como ustedes quieran. Obviamente yo voy controlando el tiempo y trato de nunca pasarme de lo que tenemos pactado, que es si tengo que cortar a las 9, corto a las 9, salvo que no hayamos llegado y se haya ido muy desmadrado el tiempo. Pero también eso significa que si ustedes no tienen dudas de nada, si no tienen nada que consultar o preguntar, en particular la de hoy es una clase corta, pero todas las que van a venir vamos a ver temas muy concretos y bastante cargados de cosas. Esas clases son más heavy, la de hoy es un poco abstracta, es un poco distinta a la clase, por eso también hago la presentación. Pero básicamente, si ustedes no tienen dudas, les queda todo claro, no necesitan participar porque no ven necesidad, probablemente la clase va a durar mucho menos. Si ustedes están con un montón de dudas, de preguntas, de consultas sobre el tema que estamos viendo, bienvenido sea. Prefiero que se desmuten y hablen, pero siempre estoy intentando igual ver el chat, que es un poco complicado. Siempre digo que voy a terminar configurando el OBS y nunca termino. De esa manera podría estar viendo el chat en pantalla. Un flat white, sí, podríamos hacer que el que apruebe el TP1 no, porque me imagino que muchos lo van a ganar, pero bueno, veremos quién se gana el flat white. Puede ser un premio para cuando compitamos por los puntos. Se ve bien, Nutella, me encanta. Bien. Para hacerte dudas, levantamos la mano o hablamos. Salvo que sean un montón, históricamente no son un montonazo de preguntas de personas hablando al mismo tiempo, peleándose por hablar. Más que nada es lo contrario, es poca gente que habla. Por mí, desmutense. Si quieren levantar la mano, levantemos la mano. Creo que me hace un ruidito esto y lo voy a ver. Si no me hace el ruidito, me voy a dar cuenta enseguida y les voy a decir desmutense. Si quieren, hagamos eso, levanten la mano y lo vemos. Siempre alguno de los chicos está también viendo y me dice, Nico, hay alguien preguntando, hay alguien levantando la mano. Y si ven que justo me colgué con un concepto y estoy tratando de avanzar, yo siempre pregunto, voy cortando cada 2, 3 diapos y digo, chicos, quedó claro, etc. De vuelta, esta clase de hoy particularmente no es jodida, pero sí es la base de toda la materia. Es como un poco doble... no se ven las notificaciones del Discord. Genial, porque me saltó una notificación del Discord de algoritmos, pero creo que no se ve por pantalla. Y si se ve, avísenme, así lo cierro. ¿Qué estaba diciendo? Dudas, preguntas y todo. Es la base de la materia, tipos de datos abstractos. Básicamente todo lo que vamos a ver en la teórica de acá en adelante, casi siempre van a ser tipos de datos abstractos. ¿Qué son? Hoy lo vamos a ver. Y si lo entienden y empiezan a adoptar alguna forma de pensar que vamos a estar viendo el día de hoy, les va a facilitar mucho el resto de la cursada, por decirlo de alguna manera. Dudo que haya preguntas para una presentación. Yo en general trato de meter alguna agenda, esto es muy de mi laburo igualmente, pero trato de meter una agenda de qué es lo que vamos a ver, así ustedes no se pierden. Vamos a empezar un poquito a hablar del concepto de abstracción y de lo que es. Vamos a hablar de los distintos tipos de datos que conocemos y qué es un tipo de dato abstracto a partir de la noción de tipo de dato. Vamos a hablar un poco del qué y el cómo. Ya les voy a mostrar un poquito cómo vamos a explicar ese tema. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver implementaciones de tipos de datos abstractos. Y al final de la charla les voy a estar hablando un poquitito del proceso de desarrollo de software, que no es un tema que sea de la materia, pero a mí siempre me gusta meterlo como para que vayan dándose una idea de cómo es justamente trabajar en el mundo del software. Y finalmente vamos a cerrar un poquitito, a manera de recapitular, con todo lo que son ventajas de usos de tipos de datos abstractos. Vamos a hacer un poco de kickoff con una pregunta, que sería, ¿qué tienen para ustedes en común estas tres cosas que ya les deberían estar apareciendo en la pantalla? Por un lado tenemos un juego popular, ponele, que deberían, imagino que lo jugaron alguna vez, que es el Diálogo con Mímica, otro que es el Pictionary y otro que es algo que ustedes seguro que vieron ya, porque todos deben estar cursando Física 1 y seguro lo vieron en Física del CBC, que es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, hagamos el kickoff con eso. ¿Qué tienen para ustedes en común estas tres cosas?
buscan representar la realidad. Ujú. Bien, sí, es verdad. Buscan representar la realidad. ¿Y cómo tratan de representar la realidad? En los tres casos que vemos, ¿no? Podés contestar vos o puede contestar otro, por las dudas. Yo me olvidé de aclarar. Si alguien más quiere participar, si no, la misma De persona. forma visual sería, ¿no? Exacto, sí, de forma visual. Y, a ver, ¿cómo puedo formular la pregunta? Cuando vos haces el diálogo mímica o cuando haces el diagrama de cuerpo libre, ¿estás representando todo sobre algo o estás poniendo énfasis? Y énfasis en lo que me interesa, No ¿no? sé si se entiende. Exactamente, porque para el diagrama, para lo que es un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, en este caso particular, a mí me importa saber que hay una normal, que hay un peso y que hay una fuerza que está siendo ejercida sobre ese objeto. Ahora, para lo que es el objeto, ¿me interesa el color? Por ejemplo, en este caso, Claramente no. claramente no. Ahora, cuando estamos jugando Pictionary o cuando estamos jugando un diálogo con mímica, pasa un poco lo mismo. Mientras que alguien entienda, supongamos que la película del diálogo con mímica es Hombres de Negro. Entonces, uno señala a una persona o un hombre, ok, dicen hombre. Y después hacemos muchas veces el simbolito de todos, y es hombres. ¿Importó algo más? No, solamente importó el lenguaje y que la persona entendiera lo que yo estoy tratando de decir. ¿Podría haberlo hecho de otra manera? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podría haber expresado mi idea en el diálogo con mímica o en el Pictionary? Se ve más claro en el Pictionary, capaz. ¿Se pueden hacer las cosas de distinta manera cuando estamos tratando de representar algo? Sí, sí. Sí, exactamente. Hay muchísimas maneras de representarlo. Y bien, entonces, por ahora lo que estuvimos diciendo es que básicamente se están tratando de representar cosas y se omite, de cierta manera, información dentro de esto. Y se omite porque generalmente no nos interesa. Obviamente, si para el problema de física nos interesara el color del objeto, porque en vez de estar haciendo un diagrama de cuerpo libre con fuerzas, nos interesa, no sé, las ondas de refracción sobre el objeto, seguramente el diagrama sería distinto. Ahí la normal y el peso no nos importaría, la fuerza tampoco, pero sí nos importaría el color, porque depende de cómo impacta la luz, hay ciertas ondas que van a rebotar y hay ciertas ondas que van a absorberse por el material, dando un color rojo en el caso de que sea rojo o un color X dentro de eso. Todo eso básicamente resume, y lo que tienen en común estas tres cosas es el concepto de abstracción. ¿Qué es el concepto de abstracción? Es separar aisladamente en nuestras cabezas, en nuestras mentes, las características de un objeto o un hecho, dejando de prestar atención al mundo sensible para enfocarse solamente en los pensamientos. Eso básicamente, dicho en criollo, es que el concepto de abstracción, lo que estamos aplicando en esos tres ejemplos que les mostré, y lo que vamos a aplicar para un tipo de dato abstracto, que después vamos a definirlo, es justamente eso, es separar las cosas que nos interesan de las cosas que no nos interesan. ¿Por qué nos podría interesar separar lo que nos importa solamente? ¿Por qué nos interesa separar lo importante? Para no complicarnos la vida, básicamente. Sí, totalmente, para no complicarnos la vida. Y adaptado a lo que es algoritmos y programación, ¿cómo nos complicaríamos la vida? Para En no el ocupar caso de más tomar... memoria. ¿Cómo? Para no ocupar más memoria. Para no ocupar más memoria al gas, digamos, exactamente. O para no estar, no solo para ocupar memoria, incluso te diría que hasta podría llegar a ser un problema de complejidad hablando en el sentido de que estamos agregando más variables que vamos a tener que verificar y que la realidad no nos interesan. Por eso siempre digo que de lo innecesario nos olvidemos. ¿Y por qué nos olvidamos? Básicamente por lo mismo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es qué cosas consideramos. Hay veces, y esto les va a pasar un montón haciendo los distintos TPs, donde ustedes al aplicar cierta abstracción se van a olvidar algo que sí era importante. Entonces siempre la pregunta que se tienen que hacer es si realmente me importa o no considerar una pieza de información
para el TP o para el tipo de dato que yo voy a hacer o para lo que sea que esté trabajando. Y en realidad también, por eso digo que esta clase es un poco más filosófica y muy distinta a lo que serían las otras clases que vamos a tener más adelante, es algo que abarca un poquitito más que solamente algoritmos y programación. En general, en la vida, el cerebro humano nuestro no trabaja tomando todas las variables en consideración. Cuando uno tiene un problema de física, piensa solamente en física. Cuando uno tiene uno de química, solamente piensa en química. Ahora, cuando tratamos de resolver un problema de una manera más holística, o sea, tratando de abarcar todo, es un problema muchísimo más complejo y a nuestro cerebro le cuesta mucho. Nosotros cuando estamos asociando, incluso cuando estamos hablando, ¿no? Nosotros asociamos caras con nombres y listo. Ya nos acordamos un nombre, más o menos lo asociamos a una cara, punto. Ahora, si empezamos a entrar en detalle de esa persona, probablemente nuestro cerebro descartó un montón de cosas. ¿Viste cómo venía vestido Pepito? No, la verdad que no lo vi. Le vi la cara, lo saludé y continué. Ahora, le preguntás a un estudiante de arte cómo venía, o uno de moda, cómo venía vestido, el de moda le va a importar. Y si al de dibujo quiso dibujarlo, o quiso prestar más atención a un paisaje, probablemente tuvo mucho más en cuenta detalles que nosotros no. Y si yo les hago ver por un segundo un paisaje y les digo, dibújame más o menos lo que viste, van a dibujar un arbolito, van a dibujar un río, van a dibujar una montañita y van a decir, más o menos es esto. Ahora, se lo tiramos a un estudiante de arte que le encanta dibujar paisajes y capaz nos hace un retrato y dice, mirá, no vi que había un ciervo allá. Entonces, el concepto de abstracción, y le puse escape a la presentación, ahí está, ahí volvimos. Tuki. Perdón, ¿se sigue viendo la presentación? Sí. Básicamente nos dice eso, depende del contexto, nos va a importar agarrar cierta información. Hay momentos donde el auto que sea rojo no nos interesa y hay momentos donde el auto que sea rojo nos cambia la vida porque nos cambia todas las variables. Entonces, no es por qué, es para qué nosotros estamos haciendo abstracción. La imagen que está ahí arriba es un chiste, no sé si muchos lo conocen o no, es un chiste que supuestamente es conocido, aunque no sé hoy en día si tanto, y básicamente ejemplifica el problema con el que nos vamos a encontrar muchas veces y les va a pasar mucho cuando ustedes desarrollen sus propios tipos de datos abstractos o cuando vayan más adelante, cuando desarrollen sus propios objetos, porque este es más que nada el kickoff para lo que eventualmente en otras materias van a ver en programación orientada a objetos, van a poder solucionar. El chiste / problema básicamente decía que había una granja en Estados Unidos, supongamos, donde había un montón de vacas, la granja se dedicaba a exportar leche y el granjero tenía un problema que era que las vacas no estaban produciendo cada vez menos, linealmente estaba decayendo y el granjero no sabía por qué. Lo vieron veterinarios, no lo vieron veterinarios, lo vieron distintos tipos de personas y no lo pudieron resolver. Como había una universidad al lado de física y dijo, bueno, estas personas son científicos, el granjero fue, les pidió ayuda a los científicos y básicamente lo que les dijeron es, dale, lo venimos a ver. Fue el jefe de la cátedra junto con varios estudiantes, tomaron un montón de mediciones, tomaron todo y dijeron, bueno, en una semana te traemos resuelto este problema y vas a incrementar tu productividad en un 100%. El granjero divino, súper contento, dijo, bueno, genial, pasó una semana, vuelve el investigador en jefe, le dice, listo, tenemos la solución a tu problema, el granjero contentísimo dice, bueno, dale, contame, ¿qué tengo que hacer? Bueno, partamos de la base de que la vaca para nosotros tendría que ser esférica y tendría que estar suspendida en el vacío. Esto va a funcionar si se cumplen esas cosas. El chiste de todo esto es que, obviamente, lo que necesita ver un veterinario, probablemente, no un físico teórico, pero básicamente lo que el físico hizo mal, más allá de todo, es asumir que la vaca era esférica y estaba suspendida en el vacío. Porque claramente el problema de la vaca no era físico y seguramente, por más que fuera a resolver algo, nunca iba a poder alcanzarse eso. Entonces, al principio de cada problema, al principio de cada TP, ustedes deberían tratar de entender lo más que pueden del contexto que está rodeando a la solución, para qué sirve algo
Y a partir de ahí, en base de eso, ver qué van a abstraer, o sea, qué van a descartar y qué van a priorizar en cuanto a el desarrollo de un programa o el desarrollo de una solución de software. Voy a volver a poner el puntero, por las dudas. Antes de que vaya a tipos de datos, hasta acá alguna duda, de vuelta es bastante anecdótico, no creo que las haya, pero si las hay, disparen. Todo perfecto. Ok, bien. Otra cosa que me olvidé comentar, silencio o no escritura en el chat, para mí es siga. Por eso siempre los invito a desmutearse o escribir algo en el caso de que no lo vean. Bueno, vamos un poquitito más a la realidad que nos rodea, por ser redundante. Tipos de datos. ¿Qué tipos de datos hasta ahora ustedes conocen en lo que es programación? Ahora sí vamos un poquitito con la programación. ¿Qué tipos de datos conocen? Uno, por ejemplo. Enteros, caracteres, estructuras. Estructuras, perfecto. Y si yo te diría, ¿cómo me podrías definir un tipo de dato? Como, por ejemplo, el entero. ¿Cómo me lo definirías? ¿O cómo se te ocurriría explicarme a mí qué es un tipo de dato entero? Vos o cualquiera que quiera contestar, por las dudas. Y puede ser que es un dato que representa números justamente enteros y que se reservan en memoria usando 4 bytes. Ok. ¿Cualquier número entero? O sea, si yo agarro 50.000 billones, ¿no hay problema? Claro, es como que tiene un rango. Ok, entonces ahí tenemos una pista. Una de las cosas que ustedes me tendrían que decir para que yo entienda y yo sepa usar el tipo de dato, en este caso el entero, sería un rango. No pretendo que lo sepan, quédense tranquilos, pero digo, si le vamos a explicar a alguien cómo usar un tipo de dato, el rango de uso suena a algo importante, porque yo le digo, mira, es una bolsa de números enteros. Joya, mete un número asquerosamente grande o asquerosamente chico, ¿y qué nos va a pasar? No compila. No compila o hace overflow. Hay muchos sistemas, viejos sobre todo, donde antes, hace un montón de tiempo, por ejemplo, había ciertos números, creo que eran los bytes, que aceptaban un rango hasta 32.656, creo que era. Desde menos 32.000 y pico hasta más 32.000 y pico. En el momento en que vos ponías 33.000, el número empezaba de vuelta y te decía menos 31.000. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Hacía un overflow y se pasaba de rango y volvía a entrar a algún lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para definir un tipo de dato? Un poco lo fueron diciendo. En realidad me adelanté. Bueno, spoiler. Si alguien lo vio, me lo puede contestar y si no, mejor. Por un lado, el rango. Y por otro lado, ¿qué otra cosa necesitaríamos como para definir? Ok, supongamos que me dicen, creo que Miranda fue la que habló, me dijo, tenés que definir un rango, joya. ¿Y ahora qué me falta para terminar de definir un entero? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Perdón el ruido de alarmas. Las operaciones que puedes hacer con él. Exacto, no sé si lo viste o si lo sabías, pero las operaciones que yo puedo hacer. Con un entero puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, puedo dividir, puedo hacer la potencia, puedo hacer A, B, C, D. Entonces, nosotros esencialmente para definir un tipo de datos, no sé si alguna vez se lo pusieron a pensar, pero necesitan eso, el conjunto de todos los valores posibles o el rango, como dijo su compañera, y las operaciones que ustedes pueden utilizar con ese tipo de datos, que le dijo recién su compañero. Entonces, en particular, si yo quiero definir un tipo de dato entero, le voy a dar el conjunto de valores, que para quienes no saben va de menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. Es un número absurdamente grande, pero sigue siendo finito. Obviamente se implementa como complemento a 2. Y las operaciones que yo puedo hacer son, por ejemplo, no está limitada a suma, resta, multiplicación, división, resto, y seguramente hay más operaciones que yo puedo hacer, pero si por lo menos le doy esto, estoy dándoles un rango de acción
para ese tipo de datos. Y después, bueno, ejemplo de operaciones y qué resultado tendrían. 5 más 3, 8, 5 menos 3, 2, 5 por 3, 15. Entonces, fíjense cómo con dos tipos de datos iguales, que son el 5 y el 3, variando las operaciones, yo voy a tener resultados distintos. Y así es como más o menos uno da la definición de un tipo de dato. Hasta ahora, tipo de dato. Ahora, aplicando un poquitito el concepto de abstracción y sumándolo a la noción de tipos de datos, nosotros podemos juntarlo y decir, ok, definamos entonces qué es un tipo de dato abstracto. Según Liskov y Sills, esto es una quote directamente del libro, define una clase de objetos abstractos los cuales están completamente caracterizados por las operaciones que pueden realizarse sobre estos objetos. ¿Qué nos está diciendo esto en criollo? Un poquitito lo que les estuve diciendo hasta recién. Nosotros, para definir un tipo de dato abstracto, vamos a definirlo según el contenido que pueden tener y las operaciones que lo definen. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Básicamente lo que les estoy diciendo es que un tipo de dato abstracto, que en las clases que viene vamos a ver cómo crearlos, son obviamente tipos de datos más complejos que vamos a poder crear y generar nosotros, y van a estar atados a dos cosas. Los contenidos, o sea, qué acepta y qué no acepta un tipo de dato, y más interesante, las operaciones que yo voy a poder hacer con él. ¿Hasta ahí se entiende la idea de lo que es un tipo de dato abstracto? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Avanzamos. Para usar los tipos de datos abstractos y para entender y para que ustedes los puedan empezar a definir, otra definición importante que vamos a ver es el qué y el cómo. Esta es una noción que no solamente les va a servir para tipos de datos abstractos, les va a servir mucho también para lo que es testing. No sé si hoy vemos testing, no conmigo por lo menos, pero no sé si vamos a tener tiempo o si estaba planeado algo de testing. Eso me lo va a poder decir Lucas. Pero básicamente nosotros tenemos dos formas de ver algo. Pensando en el qué y pensando en el cómo. Imagínense que nosotros tenemos una caja que está haciendo cosas. Para empezar a entender la caja, o en este caso el tipo de dato abstracto, si nosotros lo vemos con los anteojos de el qué, nosotros vamos a hablar de las operaciones que podemos hacer con esa caja, por ejemplo. Nosotros vamos a estar hablando en términos de funcionalidad. De ahí viene la pregunta de qué hace esto. O sea, el qué es qué hace. Esto se conoce como una implementación o pensar las cosas de manera de tener una caja negra. Lo que vamos a hacer acá es concentrarnos solamente en los resultados que tiene que tener algo. Si yo les doy una caja y les digo, esta caja recibe 2 números y te da un output. Entonces ustedes dicen, ok, pone el 5 y el 3, el resultado es 8. Pone 8 y 1, te da 9, etc. Más allá de que ustedes internamente estén pensando, ok, esa caja todo lo que hace es sumar, a nosotros en esta visión lo que nos interesa es qué es lo que hace. Recibe 2 números, expulsa otro número con una regla que es me tiene que dar la suma. Otro ejemplo de ver esto es, imagínense que nosotros estamos viendo una máquina de café y nosotros realmente cuando vemos la máquina de café y la usamos, no entendemos cómo funciona. Nosotros lo que nos interesa en ese punto es que yo pongo una taza o un vaso abajo, selecciono lo que quiero, meto plata, sale café. Eso es todo lo que yo puedo decir con el qué. Y básicamente lo que me da es la información de los casos de uso de esa máquina. Lo que me va a decir es, vos podés elegir qué café querés. Vos podés elegir si querés azúcar o no. ¿Y cuánta? Depende de eso, vos vas a recibir la información de cuánto tenés que pagar. Metés la plata y siempre y cuando haya un vasito abajo, supongamos, va a salir café. Ahora, otra pregunta interesante sería, bueno, esto es una caja negra, esencialmente, y la otra pregunta que nos podríamos hacer es, ok, ¿cómo está funcionando esta caja? O sea, la máquina de café, ¿cómo está funcionando?
Acá, cuando empezamos a hablar de cómo y no de qué, estamos hablando de la forma en que algo está diseñado o cómo se implementó. Acá ya no nos interesa tanto qué es lo que hace, porque ya lo sabemos, pero nos interesa la estructura interna o la forma en la que se está llevando a cabo un proceso que nosotros por ahora no conocemos o que tal vez nosotros tengamos que definir. Y ahí es donde entran ustedes y ya van a ver por qué. La pregunta acá es ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? Ok, tengo una máquina de café y supongamos que ahora en vez de tener la máquina de café, alguien viene y nos dice, quiero que hagas una máquina de café. Y la persona que nos pidió eso, digámosle el cliente, nos está diciendo el qué. ¿Qué es lo que quiere que haga? Quiero que vos aprietes un botón, elijas el azúcar, pongas plata y salga café. Bueno, ¿y cómo lo hago? No sé, yo te estoy pagando para que vos pienses cómo lo haces. Y esto en particular se llama implementación de caja blanca o caja transparente, me gusta más a mí, pero se usa white box. Acá tenemos todo el conocimiento de lo que es, o más bien nosotros lo vamos a tener que definir. Imagínense ahora que la caja que yo les entregué o la máquina de café que estábamos usando, en vez de ser como la conocemos, con plástico opaco, tiene plástico transparente o es de vidrio. Ahí estaríamos viendo cómo es el proceso, por lo menos de alguna manera, de cómo está funcionando algo. Ahora, la máquina de café adentro podía tener solo el esqueleto y atrás podía haber dos duendes que veían lo que vos apretaste, recibían la paga, fabricaban el café y se lo vertían, o podía tener un conjunto de maquinaria mecánica mezclada con software que les hacía el café. Ahora, hasta que ustedes no abrieron la caja o vieron la implementación, no tienen idea de cómo está hecho. Y yendo a un ejemplo menos fumado de los duendes, la caja de café, la máquina de café puede estar hecha de 1000 maneras distintas que nosotros no sabemos. Capaz una empresa la hizo con una cámara para presión, para que pueda presurizar el café y salir, y otra no usó la cámara de presión, solamente calienta agua de un método y la tira con un polvito y deja que el polvito se haga y que el usuario después la tenga que batir. Es totalmente, no lo conocemos, o sea, es totalmente opaco a nosotros hasta que formamos parte del proceso de cómo lo hacemos. Y todo esto para decir que esto es una súper analogía a lo que es el TP. Nosotros les damos un TP que está más o menos definido y van a ver que a propósito incluso no está todo definido, tal vez no el TP1, pero sí los TPs que vengan, y ustedes van a tener que resolver el cómo lo van a hacer. Nosotros les damos el qué, y esto es una analogía también de lo que es el trabajo muchas veces en un proyecto de software. Va a venir un cliente, les va a pedir que hagan algo y les va a dar más o menos el qué, y a veces incluso no se los dan, por eso tenemos también analistas funcionales. Y la tarea de ustedes va a ser definir el qué, y una vez que el cliente dice, sí, eso es lo que quiero que haga, se van a dar vuelta con su equipo y van a decir, ok, ¿cómo lo hago? ¿Se entienden las dos maneras de ver algo? Lo que sea. De vuelta, esto es aplicable a software, pero también es aplicable a un montón de cosas que ustedes no conocen. ¿Ustedes saben cómo funciona el auto? Ni idea, y más de uno de acá debe saber manejar. Entonces, y no necesitan una licencia de saber cómo funciona un auto para manejar. Ustedes tienen que saber manipular el volante, la palanca de cambios y los pedales. Y bueno, y tener ciertas reglas de convivencia entre todos los autos, pero más allá de eso, no sé cómo funciona un auto, no me interesa tampoco. ¿Se entienden las dos diferencias? En una estamos hablando de una caja negra, en otra de una caja transparente, blanca la van a encontrar en los textos, pero a mí me gusta transparente. Clarísimo, joya, dudas, preguntas, hasta acá. Seguimos con clase súper abstracta. Bien. ¿Alguien se desmuteó? No, joya. Me pareció, por eso. Pero, una cosita más que hay que tener en cuenta es que, si bien hablamos del qué y el cómo de una manera singular, la realidad es que para los tipos de datos abstractos, el qué va a seguir siendo uno, y va a ser un qué, pero el cómo depende de cada uno. Y me imagino que ustedes estaban preguntando esto porque
la forma en que ustedes hacen el TP va a ser distinta para cada uno de ustedes. Y a más complejidad de TP, más distinta todavía va a ser la forma en la que ustedes hagan los TPs. Entonces, primero que nada, ningún código va a ser 100% igual. Y si lo fuera, probablemente nos estemos comunicando internamente con ustedes porque es muy raro. Porque la forma de hacer las cosas es distinta. Y más allá de que la idea seguramente sea parecida, porque a veces no estamos haciendo cosas tan complejas, la realidad es que ideas sobran. O sea, a la hora de hacer algo, yo tengo que hacer una máquina de café, hay 1000 formas en las que la voy a implementar. Puedo poner solo la fachada de la máquina de café y poner, como les dije, una persona atrás que vea lo que pone alguien, se dé vuelta, lo haga y te entregue el café a través de una maquinita. O puedo hacer un montón de maquinaria para compensar eso. Puedo agregarle un sensor para que cuando hay un vaso sirva café y si no hay un vaso te diga, che, falta el vaso. O puedo hacerla de manera que pongo el vaso o no pongo el vaso, me va a tirar el café igual. Y si no puse el vaso, y jodete, amigo, no pusiste el vaso. ¿Es mejor una que la otra? Esa es una buena pregunta. Para ustedes, ¿está bien o mal el cómo alguien propone una solución? ¿Puede haber una solución que cumpla con el qué y esté mal? Es subjetivo, supongo. Es subjetivo, pero supongamos que cumple con lo que vos le pedís. No te estoy diciendo que no cumple algo. Te digo, lo que le pedí, lo hace. Y supongamos que hay 4 maneras. Puede ser más o menos Supongamos que las suficiente, 4 pero si cumple el qué, cumple su objetivo. Exactamente. Mientras que esté cumpliendo el qué, el cómo, generalmente hay mejores y peores. Y obviamente, y por las dudas y antes de que alguien me mate, en la cátedra obviamente hay un no me sale la traducción de threshold, hay un límite. Perdón, trabajo 8 horas de mi vida en inglés y a veces me pasa eso de que me sale una palabra en otro idioma. Hay un límite que nosotros ponemos en que, ok, los cómo de acá para abajo no se aceptan porque ha pasado que gente, como sabe, a veces el output que tiene que tener algo, lo hardcodea. Entonces, si yo hago mi programa hardcodeando las respuestas, obviamente eso no está bien. Sí, cumple con el que sí, porque el output pedido se cumplió, pero en la que te varía un poco algo, no lo tiene. Sacando ese disclaimer, siempre y cuando el cómo esté relativamente completo y cumpla con lo que le pedimos, o sea, el qué, no va a estar mal. Puede haber mejores y puede haber peores, por eso las notas varían, por supuesto. Pero en general, todo es válido siempre y cuando cumplan el qué. ¿Se entendió en ese sentido? Para mí es más importante el cómo, principalmente por cuestión de optimizar un código a la hora de poder revisarlo. Bueno, pero si a vos te importa optimizar el código, ya no es un cómo, ya es un qué. Porque un qué podría ser una consigna, podría tranquilamente ser: necesito que revises este código y lo optimices en tiempo en un 60%. Y eso ya no es un qué. Eso ya no es un cómo. Eso ya es un qué. Tu qué se volvió una cláusula. Si vos modificaste el código y ahora es solo 40% más rápido, no estás cumpliendo. ¿Se entiende la diferencia? Si te importa el cómo, o sea, si te importa cómo codeaste porque tiene que ser performante, entonces esa consigna no era un cómo, es un qué. Si yo no te la especifiqué, entiendo que tu criterio puede ser, bueno, dentro de todas estas soluciones, agarro la más performante porque, bueno, siempre está bueno cumplir un poco más. Pero no vas a poder decir que otra solución menos performante estaba mal, porque yo nunca te pedí que sea más performante. Eso también ténganlo en cuenta, de hecho, es un buen consejo para los TPs, que a veces ustedes mismos se enroscan con algo porque dicen, no, quiero que sea lo más performante del mundo y que me salgan 2 líneas de código, y no llegaron a entregar y dicen, no, voy a reentrega porque no me gusta cómo está. Si estaba cumpliendo con todo, yo te sugiero fuertemente que lo entregues y si después te interesaba mejorar algo, veamos cómo mejorarlo.
pero no se peguen un tiro en la rodilla si nosotros no se lo estamos pegando, porque una cosa es que les demos una consigna mala, o sea, mala de mala onda, de qué jodido que es esto, que siempre lo hacemos con buena leche, pero puede pasar. Y otra cosa muy distinta es que ustedes mismos se lo compliquen, siempre tengan ese balance, eso es un consejo para la vida igualmente. Sí, el que más cuestión de objetivo y lo que quiere lograr. Exactamente, o sea, si ya tu objetivo es lograr cierta performance, o sea, quiero que me hagas café y quiero que me hagas café en 30 segundos. Listo, eso es parte del qué. Si vos hiciste un método que es el de poner una persona atrás y tarda 90 segundos y descartalo, no sirve. Pero también te sirve a tu favor. A veces vos decís, che, esto es un quilombo y va a tardar mucho, esto es más fácil y tarda lo que se supone que tiene que tardar, hagámoslo así. ¿Se entendió esa idea de por qué hay un qué y mil cómo y por qué algunos cómo están mal o bien dependiendo del criterio que tenemos, pero siempre que respeten el qué, está bien? Muy aristotélico. Sí, bien. Vamos con un ejemplo más bajado a tierra, tiene que ver un poquitito con todo lo que les estuvimos diciendo, lo que les estuve dando de ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un programador, en este caso nuestro programador es Lisa, que está aprendiendo a codear, de los Simpsons, y nosotros tenemos a Homero, que se compró una computadora, y Lisa, como está aprendiendo a codear, quiere hacer un programa para el papá. Supongamos que quiere computar, no sé, cuántas cervezas se toma por día y quiere empezar a llevar un registro de eso en el día. Entonces Lisa va a hablar con Homero, va a preguntarle qué es lo que quiere que haga ese programa y a partir de ahí ellos van a definir un punto H. Esto ya estamos viendo bastante similitud con la estructura de lo que es un TP en toda la vida. Lisa va a agarrar ese punto H, lo va a codear, va a ser un punto C, lo va a compilar, punto O, y a Homero le va a dar su punto H y su punto O. No le va a dar el punto C porque el punto C es el código que ella hizo y lo quiere resguardar. Y Homero va a utilizar ese punto H para entender cómo usar ese programa, cómo usar el programa que va a traquear cuántas cervezas toma en el día. Spoiler, iba a hacer una pregunta, pero me cliqué. Esto se llama contrato. O sea, el punto H, en el momento en el que Lisa acuerda con Homero qué hacer y qué no hacer, y lo graba en un punto H, tiene una especie de calidad de contrato. O sea, contrato obviamente no legalmente hablando, porque nadie firmó nada, pero fuera del punto H, Lisa no puede hacer otra cosa. O sea, si Homero le dijo que hay una función que va a recibir un entero y va a devolverle por string el total que viene acumulando de cervezas en ese día particular, la función tiene que hacer eso. Y Lisa no le puede pedir, luego de que acuerdan esto, che, ¿podría agregar un campo más en la función, en el atributo, para poder traquear mejor y en vez de pasártelo como respuesta de la función, te lo paso como un parámetro? No se puede porque ya acordaron una cosa. Y en el caso de que quieran renegociarlo o volver a hablar, sería un punto H distinto y sería un contrato distinto. ¿Y esto a qué hace alusión? Hace alusión a algo que creo que Lucas contestó hace un ratito, de el punto H no lo pueden modificar. Porque es el contrato y es obviamente lo que nuestra herramienta de testeo va a usar para usar sus funciones. Si nosotros les diéramos la libertad de modificar el punto H, todas las pruebas que hicimos sobre ese punto H no servirían más, porque cambió. Entonces, algo que antes era una función, que era agregar birra y recibía un entero, y ahora es agregar birra, pero recibe un entero y un string, porque quieren agregar el día de la semana, se va a romper todo y el programa no va a poder ser utilizado. Entonces, Homero o cualquier cliente, cuando ustedes estén trabajando, va a acordar con ustedes un contrato y muy probablemente cuando definan interfaces o APIs o cosas así,
va a pasar lo mismo, donde dicen, necesito esta y esta función. Y tienen que hacer esta, tiene que hacer esto, esta tiene que hacer esto, esta tiene que hacer esto. Listo, queda definido y queda como contrato. Acá adentro es su mundo y todo lo que hagan acá adentro, comillas, vale. O sea, quieren agregar una función más porque les serviría abstraerla y usar una función privada, lo pueden hacer. No la van a agregar en el punto H. Se va a quedar viviendo en el punto C. Si quieren crear otro punto H para abstraerle y demás, pueden hacerlo. Pero, perdón, golpeé el coso justo. Pero este no se modifica. Esto es un contrato entre cliente y trabajador o entre nosotros, los docentes, y ustedes, que son los que están implementando el tema. ¿Se entendió la idea? ¿Preguntas? ¿Dudas? Tengo una pregunta igualmente para ustedes. ¿Por qué es importante también, y acá está piola el concepto de abstracción, porque nosotros en definitiva abstrajimos el punto H del punto C? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué no metí todos los puntos H en el punto C y le entregué a Homero todo y que él lo compile y listo? Porque no puede tocar el punto C. Porque no puede tocar el punto C, exactamente. O sea, acá, de esta manera, nosotros entregando solamente el punto O, el objeto, Homero no puede ver cómo yo hice las cosas. Y más allá de a veces proteger el usuario, a veces también nos protegemos nosotros cuidando la forma en la que nosotros desarrollamos algo. Si no, el código de todos los programas, juegos y aplicaciones que usan estaría abierto para todos y todos podríamos implementar nuestras propias versiones parándonos en lo que otro hizo. Que, por un lado, está buenísimo, por el otro lado capitalista, no está buenísimo. Ustedes elijan de qué lado estar. Por eso las cosas de open source tienen el código abierto y permiten refinarse y mejorarse tanto. Ahí vi que contestaron porque no me importa todo, solo lo que quiere. En realidad no es que no te importa todo, es que vos te estás abstrayendo de la idea del todo. Vos, lo tuyo, el cómo, queda en vos. Y Lisa solamente le entrega el punto O, que es un archivo que no podés, o por lo menos no fácilmente podés ver qué es lo que hace. Y en definitiva, vos solamente querés que el usuario use esto. Y si vos tenías funciones internas acá que desarrollaste y no querías que el usuario las use, quedan acá y nunca las va a ver porque no pueden ser accesibles a esto. ¿Se entiende la potencia de la abstracción en ese sentido? A ver, tda.h lo asocio como una caja negra y el punto C. Exactamente, el punto H sería la caja negra y el punto C sería la caja blanca. Bueno, en realidad el punto H y el punto O, porque obviamente sin el código objeto, sin el código de máquina no va a funcionar, pero sí, exactamente. La caja negra, Homero sabe que puede usar 4 funciones ahí adentro. ¿Cómo las hace? Ni idea, pero se supone que si está bien testeado todo, va a andar y nadie se va a quejar. Buen comentario el de Miranda. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esto es el concepto de abstracción. Yo sé que es súper filosófica esta clase. La próxima los voy a torturar con desarrollar un tipo de dato abstracto entero, así que no se preocupen. Es la primera y la única que es tan abstracta. Pero me sirve que ustedes entiendan cómo funcionan estas cosas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora vamos a ir con un par de ejemplos. A ver. Bien. Avanzamos. Primer ejemplo. Creo que hice 2 ejemplos para esta presentación. El primero, número complejo. Ok, yo vengo, soy un cliente y les digo, mirá, la verdad que yo estoy trabajando con C y yo necesito usar números complejos y C no los tiene. O sea, tengo enteros, tengo strings, tengo caracteres, tengo booleanos, pero números complejos no tengo. Y los elijo a ustedes para que me desarrollen un número complejo. O sea, estamos pidiéndoles desarrollen un tipo de dato abstracto, porque no es un tipo de dato común para la máquina, que sea el número complejo. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros un número complejo? ¿Cómo se les ocurre? O sea, ¿qué es lo que vamos a tener que definir
conmigo que soy el cliente, por ejemplo. Yo les digo, quiero hacer un número complejo, quiero tener un número complejo en C. Pregúntenme o qué me preguntarían a la hora de definir esto. ¿Qué datos me darías? Ok, sí, ¿qué datos me darías? Yo te digo que son números complejos que, por ejemplo, no van a tener comas. Yo nada más quiero poder representar números enteros, o sea, con parte compleja entera y con parte real entera en un programa, por ejemplo. ¿Qué operaciones quiere resolver? Dicen ahí también. Muy bien, perfecto. Yo te digo, quiero poder sumar números complejos, quiero restar números complejos, quiero multiplicar y quiero sacar la norma. Y dividir por un número entero, supongamos. ¿De qué a qué número? Exacto. Muy bien. Y ahí, con ese tipo de preguntas, ustedes están definiendo, por un lado, el rango, o sea, rangos de valores, rango de alcance, y no se queden con la noción de que esto es solamente para un número o algo tan tangible. Esto puede ser tranquilamente como decirles, yo quiero implementar un Pokémon en un programa de C. Y ahí no van a tener la noción de rango tan fácil, pero van a decir, ok, ¿qué datos tiene un Pokémon? Y tiene un número que lo identifica. Ah, ok, ¿tienen números ordenados que los identifica? Sí. ¿Existe el Pokémon -4? No. Van del 1, no sé hasta hoy en día cuántos, pero hasta el 151. Ok, perfecto. Entonces ahí se dan cuenta de que capaz en vez de usar un int, pueden usar algo más chiquitito. Total, va de 0 a 151. ¿Qué más tiene? Y tiene un nombre. El nombre tiene... sus nombres son caracteres especiales. Sí, son caracteres especiales. A veces tiene un simbolito, a veces tiene nombre normal, a veces tiene números. Ok, perfecto. ¿Y qué otro dato te interesa del Pokémon? Y me interesa el peso. Bueno, si te interesa el peso, claramente vas a poner un flotante. No, flotante no. A mí no me interesa que tenga flotantes. Nada más los pesos son redondos. Los redondeamos a enteros. Bueno, listo. Pero te dicen, el peso entra como un flotante y vos después lo tenés que guardar como un entero. Bueno, ahí ya van agarrando, mechando con las preguntas, operaciones y datos que van a tener que juntar para hacer el tipo de dato abstracto Pokémon. No se queden con la idea de que esto solamente es para un número complejo o algo tangible. Lo uso como ejemplo acá para que lo entiendan. Entonces, recién les dije, ok, yo quiero crear, sumar, restar, multiplicar, dividir e imprimirlo por pantalla, que me olvidé de decírselos, pero imprimir sería otra forma. Entonces, supongamos, bueno, acá para el ejemplo yo usé flotantes, así que retiro lo que había dicho de que solo enteros. Entonces, defino con un typedef un struct que va a ser complejo y va a tener una parte real y una parte imaginaria. Y a esto lo voy a definir como número complejo. Pregunta. ¿Lo podría haber definido de otra manera? Para los que estudiaron o están un poquito más avanzados en matemática, capaz la saben. No me acuerdo si se da en el CBC esto. Con un vector de 2 partes. Lo podés implementar con un vector de 2 partes también. Y si yo quisiera, en vez de usar dos números, tipo la parte real e imaginaria, podría definirlo por su norma y por su ángulo. Entonces, en vez de tener acá parte real y parte imaginaria, ¿quién te dice? Puedo usar norma y ángulo. Depende. Con la fórmula de Euler, exactamente. Con esa fórmula podría hacerlo. Incluso yo les podría haber dicho, che, aparte de todas estas operaciones que son bastante boludas, quiero poder pasar de real e imaginario a norma y ángulo. O quiero, dado un norma y ángulo, que me des la parte real y la parte imaginaria. ¿Por qué no? Todo eso, si no se define, queda fuera del contrato. Y si yo acá no les dije, a la hora de que ustedes desarrollan esto y me lo entregan, yo les digo, che, pero yo quería poder pasar a norma y ángulo. Ahí ustedes van a poder ir con el contrato y decir, che, pero pará, cuando hablamos de esto, vos me dijiste estas operaciones, no me dijiste la otra. No, bueno, tenés razón. Obviamente ahí pueden decirles, bueno, necesito esta, así que tendríamos que modificarlo. Bueno,
esas cosas pasan en el laburo, tranquilícense, pero no podemos preverlo. Y con todo esto, con el qué tengo que hacer y el cómo lo voy a hacer, perdón, más que nada con el qué bien definido, ahí me confundí yo, con la estructura y las operaciones, y básicamente la estructura esta lo que me dice es el rango de números que yo voy a poder usar. Los doubles van de un rango a un rango y esos son los que yo voy a poder trabajar, y las operaciones se define un punto H. Y ese punto H se los entrego yo a ustedes a manera de enunciado y ustedes van a hacer el cómo. No los voy a aburrir con esta parte. Cuando era presencial a veces lo hacíamos, pero me parece una tontería. Por ejemplo, acá lo que defino es la operación de suma de un número complejo. Voy a guardar en el complejo C el resultado de A más B, dicho por este comentario. ¿Hay otra forma en la que podría haber definido esto? Sí, podría haber puesto un return complejo en vez de devolverlo acá. Pero en esta implementación en particular se definió hacerlo así. ¿Por qué? Porque se habló con el cliente y quería esta implementación. Entonces, suma parte real, suma parte imaginaria. Mi objetivo no es que tengamos una clase de análisis matemático, así que olvídense, esto es meramente explicativo. Multiplicación, multiplico la parte real, hago A, la parte de A y la parte de B real, menos la parte de A imaginaria multiplicada por la parte de B imaginaria, bla, 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 hago toda la bola y queda definido. Antes de que vaya con un caso un poquito más complejo, ¿se entendió hasta ahora cómo hicimos para definir qué es absolute square? ¿Dónde está? La raíz cuadrada absoluta la estoy calculando acá para después dividirla en la parte de la división de un complejo. Esto es una operación interna que yo hice, que bien puede estar acá o podría ser una función interna que no es parte del punto H, pero es parte del punto C, porque yo dije, che, me sirve tener la absolute square de un número imaginario adentro del código porque capaz la uso en otro momento. Listo, esto lo extrae en la función y tiene una función interna que el cliente nunca va a ver. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Perfecto. No tiro un break porque no queda muchísimo de la clase. Esta clase es la más corta. En las demás, que duran la totalidad entera de la clase, metemos break, pero si les parece, terminamos antes, así nos vamos antes. O sea, no hay break para irnos antes. ¿Les parece bien a todos? Aunque no sé si después Lucas va a hacer consulta o algo de testing. Creo que va a ser algo de testing. Así que F, pero bueno, de última hacemos eso. Bien. Joya. Vamos a otro ejemplo. En este les pido un poco más de colaboración. Y es un caso interesante porque es un caso de abstracción. Yo durante unos años laburé en tecnología y transporte del Ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, no el de Nación. Pero la parte de la SUBE, si bien no formé parte porque era bastante más chico, es un caso copado para tener en cuenta y siempre se va refinando. Si yo les dijera el día de mañana, imagínense que ustedes están trabajando para esta gente y les dicen, che, ¿viste eso de pagar con monedita un colectivo? Bueno, no va más. Queremos hacer una tarjeta tal que la gente pueda usarla, pueda cargarle plata y con esa plata que cargó la va descontando cada vez que se sube un medio de transporte masivo, tren, subte, colectivo, y puede viajar y ya no tiene que usar más monedas. ¿Cómo encararían eso? La idea de esto, de vuelta, en la presencialidad es un poco más fácil porque hablamos y ustedes participan. Acá los invito a participar, capaz un poquito más sí con el micrófono. ¿Cómo encararían este problema? ¿Qué definirían? Dentro de lo que es la tarjeta, supongamos que la parte de lectores de tarjeta ya está tomada en cuenta, ya se sabe, va a haber un lector, etc. Pero ustedes tienen que codear el sistema que va a interactuar con la tarjeta SUBE. ¿Cómo lo encaran? ¿Cómo lo definen? Y basándome en lo que hicimos antes, buscaría plantear o sea, las operaciones que puedo hacer con la SUBE y el rango de la SUBE, o sea, desde qué valor puedo tener la SUBE.
Ok, perfecto. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ¿Quiere proponer alguna cosa que construya sobre lo que le dijo su compañero? Sí, estoy de acuerdo. Es como que el sistema de la tarjeta va a tener como un saldo, ¿no? Y bueno, el saldo va a tener un rango. Y en base a los usos, ese saldo va a disminuir. Perfecto. Y te hago una repregunta. Supongamos que el rango lo definimos. Supongamos que lo definimos. No lo definamos todavía, pero supongamos que está más o menos ahí en la nube y lo entendemos un poco. ¿Qué caso de uso se te ocurre para la tarjeta? O sea, el que sea, un caso de uso en el cual vos usarías la tarjeta. Caso de uso cotidiano. Vos tenés la tarjeta, ¿qué acción? Subir al bondi. Subir al bondi. ¿Qué significa subir al bondi para la tarjeta? Registrar un viaje, digamos. Registrar un viaje. Bien. Sacarle esa es la plata, única. en resumen también. Ok, por eso yo no estoy buscando el resumen, por eso les pregunto. Ok, registrar el viaje hay que registrarlo, por razones legales, seguro. Sacarle plata, dijo un compañero. Joya. ¿Algo que se les ocurra dentro de ese caso que podría hacerles ruido o podría llegar a haber algún problema? ¿Le saco plata? Así. Chequear si hay plata también. Sí. Ok, me gusta por dónde vamos. Tenemos que chequear si hay plata. O sea, eso es parte de una acción que tenemos que hacer. Porque si solo descontamos plata y no chequeamos nada, qué sé yo lo que tiene. Entonces, ok, tenemos que registrar el viaje, tenemos que descontar plata, tenemos que chequear si hay plata. A ver qué están poniendo en el chat. Una identificación para cada tarjeta. Ok, eso es otro caso de uso, ahora lo vamos a ver. Un struct tarjeta T. Perfecto, un struct tarjeta T. Pausemos un segundo el caso de fichar un viaje. El struct tarjeta T, ¿qué tendría? ¿Qué le pondrían adentro de un struct tarjeta T? Tipo tarjeta. Saldo, cantidad de viajes. Saldo, Identificación. cantidad de viajes. Identificación, me gusta. ¿El saldo cómo sería? ¿Qué tipo de datos le ponemos al Un saldo? float. Un float, está bien, me gusta, me gusta. Float, un float que sería asignado o no signado. Signado o no signado significa si puede tener valores negativos o no. Signado, pero con un cierto límite. O sea, Ok. poniéndolo ahora, ponerle el límite, no sé cuánto es, menos 70, hasta menos 70. Creo que subió, pero sí. Exacto. Entonces, si puede ir hasta menos 70, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿El signo? Más que el signo. O sea, el float tiene un rango desde menos 2 elevado a la tanto con 12 hasta más 2. ¿Cómo me voy a poder asegurar que esa tarjeta no puede bajar más? Porque el float no me alcanza solo. ¿Se entiende? Si yo hago una operación de resta de float, voy a poder seguir restando. Menos 100, menos 200, menos 300, menos 400.000, 540,3. Entonces, en algún lado en ese struct, probablemente, ¿qué más tenga que tener? El límite. Ahí está, ahí lo pusieron en el chat. Tendría que tener un límite. Le tengo que decir, esta tarjeta baja hasta menos 100. Entonces, if el saldo actual menos lo que me va a cobrar el bondi supera al límite que yo puedo tener en negativo, no se puede realizar el viaje. Porque, ¿qué pasa? ¿Y por qué está bueno que pase esto? ¿Y por qué tal vez hubo un poco más de silencio en esa pregunta? Porque a veces ustedes, chicos, hardcodean cosas. Y recuerden, el caso de la SUBE es perfecto para esto, porque cuando arrancó la tarjeta SUBE, primero que no tenía identificación. Los cráneos que hicieron esto no le pusieron identificación a las tarjetas SUBE. Segundo, no tenían límite negativo. Y nadie se gastó en pensar el caso de uso de, che, ¿y qué pasa si no puedo cargar la tarjeta? Es de noche, está todo cerrado, no puedo cargar nada y yo tengo 2 pesos y el boleto sale 10. ¿Dejamos a la persona así que se joda? No, estaría bueno ponerle un límite negativo.
qué copado, ya imprimimos todas estas tarjetas que no tienen límite negativo. Y estoy casi seguro, no sé si pasó o no, pero estoy casi seguro que en algún punto alguien dijo, che, no va a haber inflación, mantengamos el límite en menos 10 pesos, y lo hardcodearon, y ahí tuvieron que hacer un parche en el sistema porque se dieron cuenta de que ahora era menos 10, pero después fue menos 70, como dijo su compañero, y ahora creo que está en menos 100 o menos 200. Para que se den una idea de que eso cambia. Y si eso cambia, tenerlo hardcodeado en un código es la muerte, porque tener hardcodeado algo en el código significa que cada vez que ustedes tengan que cambiar el límite, van a tener que ir a ese if y cambiar el numerito, en vez de tenerlo en su struct. Entonces, eso es parte del qué. Eso es parte de alguien, un analista funcional rondando por ahí, que dice, no, guardemos esta información acá porque la vamos a poder cambiar cuando se nos cante. Las famosas constantes, exactamente, que tampoco usan al principio, by the way. Número de tarjeta, float, saldo, int, id, int parte entera, int parte decimal, odio los floats. ¿Ves? Por ejemplo, ahí Paolo decidió implementar int parte entera y un int parte decimal. ¿Está bien? ¿Está mal? Está bien. O sea, mientras que cumpla y lleve traqueo de todo, no tengo problema. No le gustan los floats. ¿Es mejor, es peor, es más performante, es menos? Eso sí lo podemos discutir. Pero que cumple con la consigna, cumple con la consigna. Un bool, si tiene saldo, sí, también se podría hacer. Poniendo límites, perfecto. Estoy viendo el chat, por las dudas. Ok. Entonces, más o menos definimos el struct. Volvamos al caso de uso de subiéndonos al bondi. Entonces, el mejor proceso de hacer esto es, ok, me subo al bondi. Ficho con la tarjeta. Cuando ficho con la tarjeta, ahí entramos nosotros. ¿Qué tenemos que chequear? Entonces, en el cómo. Ahora estamos hablando un poco del cómo. ¿Qué vamos a chequear? Si tiene saldo, ¿no? Si tiene saldo, suficiente. ¿Qué significa chequear que tenga saldo suficiente? Tomamos en cuenta ese saldo y tomamos en cuenta el límite que puede ir por abajo. ¿Se entiende? Y si el saldo es insuficiente, ¿qué hacemos? Lo rebotamos. Lo rebotamos, o sea, le devolvemos un mensajito. Che, la operación no pudo ser completada. O si estamos devolviendo un booleano, le ponemos false. Y si la operación puede ser ejecutada, ¿qué hacemos una vez que chequeamos? Le restamos el valor del viaje. Le restamos el valor del viaje. Y si ese valor del viaje superaba el límite negativo, tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que ver si puede seguir haciendo viajes o no en el booleano. Depende de la implementación que tienen. Ahí es donde empiezan a tener más definido un ejercicio. Asimismo, cuando ustedes cargan, o sea, cargan saldo, es otro caso de uso. Entonces, ¿cómo vamos a definir esto? Vamos a definir las operaciones. Vamos a poder crear la sube, generar una tarjeta sube válida. O sea, imagínense haber pensado todo esto y entregarlo y digan, bueno, ¿cómo creo una tarjeta nueva? Upa, me olvidé de crear una tarjeta nueva. Siempre van a tener que crear un tipo de dato. Y así como siempre van a tener que crearlo, siempre van a tener que destruirlo. Hay operación de alta de sube y hay operación de baja de sube. Che, me la robaron. Listo, da de baja este numerito. Es más, hoy en día la sube avanzó tanto que si ustedes la tenían identificada y la perdieron, robaron o lo que sea, se puede deshabilitar esa y todo el saldo que tenía esa se la pueden grabar a la nueva que están dando de alta. Eso antes ni a palos se podía hacer. Pero piensen en todos los parches y todos los recontratos que se tuvieron que hacer porque un analista funcional probablemente, o ni siquiera era analista funcional probablemente, tuvo que definir esto y dijo, bueno, sí, cargar tarjeta, descargar tarjeta, crear tarjeta. Nada más. Cargar tarjeta, lo que estábamos hablando, realizar un viaje. Entonces, cargar permite cargar saldo. ¿Hasta qué punto? Capaz ahora nos damos cuenta de que solo se puede cargar hasta un determinado punto. El float va hasta millones y millones. Y nosotros no queremos que nadie lave plata, así que le ponemos un límite de 2.000 pesos, por ejemplo. Realizar viaje, la operación que estuvimos hablando, saldo,
te devuelve el saldo, tipo quiero consultar y quiero ver cuánto tiene. A ver qué pusieron, soltar la barrera, el saldo menos. Ok, printf, bajate del bondi, exactamente. Ok, vemos operación de saldo y operación propietario. Te devuelve el documento o la persona con la que está asociada esa tarjeta. ¿Qué información te devuelve? Y ahí entra el equipo de legales, me patea la puerta y me dice, no, pará. Solamente dale el nombre y el apellido y un mail si querés. Si le das el DNI puede robar tal cosa, si le das el teléfono, si le... Listo, perfecto, definámoslo. Entonces, la tarea de un analista, la tarea de alguien que está en el proceso de definir el qué, está centrado en esos miles de casos de uso que le van a dar a algo. Y es lo que tienen que, básicamente, pensar cuando ustedes están del lado de la definición. Si a ustedes vienen con un contrato y ya les explican todo y tienen que hacer el cómo, listo. Mientras más específico sea el qué, mejor van a poder hacer el cómo. Hasta acá, proceso de cómo pensar un tipo de dato abstracto y definición de un tipo de dato abstracto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Les voy a hablar un poquitito de otro tema, pero antes de pasar de este tema, quiero saber si quedó claro. ¿A alguien le quedó alguna duda del proceso de que hablamos de Homero y Lisa, de dónde está la caja negra, de dónde está la caja blanca o transparente? ¿Qué es un contrato? ¿De qué es un qué y por qué son 1000 comos? Todas esas cosas, ¿la entienden? Probablemente hay Kahoot de esto en algún punto aparte. No yo, pero alguien lo va a hacer, estoy casi seguro. Así que pregunto, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estoy mirando allá porque es el chat. Por mi parte, todo bien. Oye. Si nadie dice más nada, voy para adelante. Bien. Perfecto. Hasta acá vimos... hay concepto de abstracción o tipos de datos abstractos, ¿no? Hago un mini apartado antes de cerrar. Hoy los libero temprano yo, no sé si Lucas da testing, así que no sé, no le cambia el canal. Pero les quería hablar un poquitito del proceso de desarrollo de software. Me copa explicar esto, aunque sean unos minutitos nada más, porque siento que a veces la gente se confunde un poquitito qué roles hay dentro de lo que sería una empresa o alguien que se dedica al desarrollo de software y dónde está parado cada uno y dónde está el qué y el cómo en cada fase. Porque este concepto se traslada a todo lo que es una empresa. Así que, básicamente hablando, no es súper específico, pero para que tengan una idea, ustedes cada vez que vayan a desarrollar software, se va a hacer por un pedido de alguien. O sea, en general, las empresas, de la manera que trabajan, no es que las empresas van y están desarrollando cosas y las venden, sino que son reactivas. Y con reactivo me refiero a que viene un cliente y dice, che, tengo una necesidad, tengo un requerimiento. Hay un grupo de personas que se va a encargar de hacer estos requerimientos, de hablar con el usuario del producto y el cliente, que es el que pone la plata, y va a empezar a sacar de ahí, de las reuniones que tengan, de las charlas, de las conversaciones, a las que puede asistir o no una persona que sepa programar, pero va a ir con el gorro no de programador, sino que con un gorro de entender y ver el qué de las cosas. Porque acá, en esta fase, se van a tomar los requerimientos. Todo lo que un programa, pieza de software, aplicación, juego, lo que sea, tiene que hacer, se toma como requerimiento y es el qué de una empresa, de una pieza de software. Esto es lo del backend y frontend. No necesariamente, no es el backend y frontend todavía. O sea, al menos no en esta fase. En esta fase no existe ni el backend ni el frontend. En esta fase existen los casos de uso y los requerimientos. Si hago el paralelismo con el ejemplo de la SUBE, es la persona o el cráneo que dijo, che, me pudrí de las monedas, hay que implementar un sistema de tarjeta y que con la tarjeta puedan sacar sus viajes, cargarle plata y bla, 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 bla. Es esta fase, la del requerimiento. Muchas veces, para esta fase,
by the way, los ingenieros pueden estar en cualquiera de estas fases. Depende de lo que ustedes quieran especializarse, por las dudas. Pero en la toma de requerimientos hay un rol un poco más de negocio, un poco más de charla con el cliente y de entender, y no tanto de ver cómo lo voy a hacer. El cómo viene un poquito después. Pero acá van a encontrar muchos account managers, van a encontrar algunos business analysts, gente que esté pensando en requerimientos de las cosas y estimaciones de cuánto nos va a llevar. Luego se va a ir a una etapa de análisis. Acá empieza a meterse el análisis funcional. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, tenemos requerimientos, los requerimientos probablemente no van a estar súper definidos y entre la gente de análisis y la gente de requerimientos los va a definir. Y acá es donde metemos un poco de ayuda también de los desarrolladores, si es que la persona que se encarga del análisis no tiene todo el panorama de cómo hacerlo. Che, ¿qué tecnología vamos a usar? Che, ¿cómo vamos a definir este caso de uso? ¿Qué proceso involucra esto? ¿Cómo lo va a ver el usuario? ¿Qué datos tenemos que guardar? ¿Qué les importa? ¿Qué no les importa? ¿Dónde vamos a guardar los datos? ¿En una base de datos relacional o no relacional? Acá empiezan todas las preguntas de ese estilo. Todas. Y acá, más que nada, también está involucrado el Business Analyst, no tanto un Account Manager probablemente, pero sí va a estar toda la parte de analistas funcionales. Todo lo que es funcionalidad y arquitectura va a estar en esta fase. Y después se va a ir a una fase de diseño, una vez que esto está validado con el cliente, obviamente, porque uno siempre tiene que hacer el ejercicio de nos damos vuelta y le decimos al cliente, che, ¿es esto lo que querés? No, pará, yo te pedí un caballo blanco y esto es un perro pintado de blanco. Ah, bueno, y te volvés y lo volvés a hacer. Una vez que está validado, vamos al diseño. Acá entran los diseñadores. A veces entra gente de frontend también, pero en general es puramente diseño. Entonces, gente que estudió cómo desarrollar pantallas para las aplicaciones, cómo desarrollar interfaces gráficas de usuario y demás, hablan con el cliente, o mejor dicho, con lo que va a ser un product owner dentro de la empresa, y van a hablar y van a definir cómo se van a ver las distintas pantallas. A la salida de esto voy a tener imágenes de, che, mirá, este es el homepage, y así se va a ver esto. O si estoy desarrollando un juego, hago los ejemplos de juego porque estadísticamente mucha gente juega jueguitos, así que lo uso. Así se va a ver este juego. Acá tenés una pequeña beta, no, ni siquiera beta, perdón, un pequeño proof of concept, prueba de concepto de cómo se va a ver esto visualmente. Estas van a ser las pantallas, este va a ser el menú, este va a ser el homepage, esto va a ser la galería de imágenes, esto va a ser el inventario, bla, 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 bla. De vuelta, se chequea con el cliente dice sí, el cliente dice no, hay que revisarlo, se hacen rondas de revisión y recién ahí, o sea, a partir de esta línea cuando se termina, ahí empezamos a implementar. O sea, si ustedes piensan en esta carrera como programación, se van a quedar acotados a esta parte y solo esta parte. Y eso es algo que quiero que entiendan más allá de la clase de hoy, que es conceptos de abstracción. Pero hasta acá definimos el qué. A partir de acá empieza el cómo. Pero abran su cabeza en el sentido de este proceso es un proceso muchísimo más grande que solamente codear. Se los tiro como algo para que empiecen a razonar desde este momento. Acá sí está el frontend y el backend. El frontend, como dijo su compañero, para los que no lo saben, es la persona que se va a encargar de desarrollar toda la parte de interfaz gráfica, que es lo que hizo el chabón de diseño, o los chabones o las personas de diseño. Y el backend es el que más va a estar del lado de la lógica de la programación. Programando, recibí toda esta info, yo la programo. Yo hago la lógica, hago la capa de negocio, hago las validaciones, hago los guardados en base de datos y le devuelvo el feedback para que el frontend lo lea y le devuelva un resultado de imagen o visual al usuario. Eso es básicamente lo que es un frontend y un backend. Developers, los dos. Frontend developer, backend developer. Si alguna vez escucharon las palabras full stack developer, es alguien que puede hacer todo.
pero ahí tenemos el administrador de base de datos, la persona que se encarga de trabajar con eso, el backend que hace la lógica y el frontend que hace toda la parte estética y de interfaz de usuario que diseñó un diseñador. Implementamos la solución, o sea, codeamos y trabajamos y llegamos a la parte de las pruebas. Pruebas que tal vez, no sé si, Lucas, ¿estás ahí? ¿Hoy vas a dar algo de testing? Pregunto de curioso. Queda un montón de clases. No, pero preguntaba para saber si hay testing o... Si nos queda tiempo, hacemos testing. Si no, sí, yo ya termino, así que van a ver testing. Bueno, hoy cuando vean testing, van a ver un poco esta parte, que acá van todas las pruebas de integración, pruebas unitarias, pruebas no unitarias, pruebas de interfaz gráfica. Obviamente hoy no van a ver todas esas, pero digo, todo ese tipo de pruebas, pruebas de UAT, de User Agreement Test, de pruebas de estar de acuerdo con el cliente, van a tener una fase donde el cliente va a probar y va a ver si entiende la solución. Todo ese proceso es QA y se ve acá. Una vez que se terminó la implementación, se va a la parte de pruebas. Se testea, se acuerda con el usuario que está todo bien y todo ok, y van a la parte de lo que es la instalación de la solución. Ahí, una vez que está todo ok, se deployan, se mete todo en un ambiente productivo, se prueba si es una página web, si es una página web, se instala la página web, se prueba el dominio, se hacen todas las pruebas también de vuelta necesarias de que está todo andando, y finalmente se termina. Y acá tengo un problemón, porque acá supuestamente había animaciones y no las hay. Qué raro. Después voy a chequear esta diapositiva. Bueno, acá esto estaba oculto, pero la pregunta era, ¿esto para ustedes es el fin? Fuera del spoiler, ¿por qué no es el fin de esto? Porque un proyecto común que no es de software generalmente termina. Lo puedo llamar distinto, pero si quieren hacer un puente siendo ingenieros civiles, van a tener una fase de requerimientos, van a tener una fase de análisis, van a tener una fase de diseño, van a tener una fase de implementación, van a hacer pruebas y van a instalar, van a dejar todo andando. ¿Por qué el software no termina ahí? Más allá del spoiler que le puse acá, si quiere alguien, dígame qué entiende por mantenimiento. Y tanto actualizaciones como correcciones que quizás se pasaron por la fase de pruebas. Sí, eso es una, porque puede haber pruebas que no eran críticas, pero que con esas pruebas que, por más que fallen pruebas, puede seguirse para la instalación y podés revisarlo. Es que como pruebas vos podés evaluar un montón de cosas, o sea, pero después de ahí al uso siempre van a saltar cosas. Perfecto. O sea, el código nunca... La idea de armar un código es siempre, o un proyecto es tener el mínimo error posible, pero siempre va a haber algún error que salte durante el uso. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que, bueno, nada, con el mantenimiento se hace que bueno, se vaya corrigiendo sobre la marcha. Muy bien, sí, esa es una, no es todo, pero es una de las razones de por qué esto no termina. Pero puede pasar otra cosa más allá de pruebas y de mejorar código. Hay algo más que caracteriza mucho el software de otras ingenierías. ¿Qué es lo que puede pasar, además de mantenimiento de código o de pruebas? A ver, ahí están escribiendo en el chat también. Los parcheos, se va modernizando todo, perfecto. Con lo de la SUBE, a veces van surgiendo más problemas o más requerimientos del cliente y vamos a tener que actualizar la versión, perfecto. Ahora, ¿se entiende por qué un requerimiento nuevo o extra no es una prueba o no es mantenimiento per se? Es otra cosa. Actualizaciones, capaz crece la cantidad de usuarios y hay que mejorar el rendimiento. Sí, eso es, mejorar el rendimiento es, no sé si entra en mantenimiento, pero también puede ser un requerimiento, pero el tema es vulnerabilidades, sí es mantenimiento, yo creo, actualizaciones, pero diferencian mucho cuando estamos hablando de mejorar versus vino el cliente, como dijeron en el caso de la SUBE, y dijeron, che, ahora queremos asociar las tarjetas con una persona, con un DNI. Eso es un requerimiento nuevo. O sea, eso es casi que un proyecto entero nuevo en base a un proyecto que ya existía.
Y todo esto, requerimiento, análisis, diseño, implementación, pruebas, instalación, vuelve a repetirse. Y el único código o sea, el código que termina y que no tiene mantenimiento ni acepta nuevos requerimientos es el código que muere. O sea, no existe hoy en día ninguna aplicación que no tenga mantenimiento, porque si no la tiene, está deprecada, o sea, no se usa. Si el día de mañana yo les digo que Instagram deja de actualizarse, o sea, así como está hoy queda, no les digo que está muerto ya, pero va a morir en poco tiempo. O sea, en poco tiempo la estructura que es Instagram, por ejemplo, se cae. Porque va a salir, como ustedes dijeron, van a salir errores, van a salir peticiones de usuario que van a querer hacer algo nuevo, o van a salir otras aplicaciones que son competencia y tienen cosas mejores. Y al tener cosas mejores, imagínense si Instagram, probablemente todos lo usaron desde casi que se creó. Si Instagram se hubiera quedado con la versión 1.0, puedo subir fotos. Fin. Más allá de que la rompió e innovó un montón, comillas, hoy en día casi que TikTok, por decir otra red social, le estaba ganando terreno y Instagram empezó a incluir reels, historias y cosas, y WhatsApp empezó a incluir historias. O sea, como que uno dice, se empiezan a copiar, pero si Instagram se hubiera quedado en eso, lo hubieran pasado por arriba hace muchísimos años. Entonces, todo software que deja de mantenerse, o deja de innovarse, o deja de tomar nuevos requerimientos, básicamente considérenlo muerto. Nunca apuesten a un software que deja de actualizarse. Vulnerabilidades, innovación, mantenimiento solo sería corregir problemas que se vayan descubriendo que rompan el código o el programa. Sí, el mantenimiento sería eso, pero también se puede decir que el mantenimiento puede disparar actualizaciones. Por eso se le dice mantenimiento de manera global, pero este ciclo se repite cuando hay un nuevo requerimiento también, no solo cuando estamos mejorando. Las plataformas también, sí, todo lo que sea software, si no se actualiza, se muere. Los IDEs de programación, todo. Ahora, yo les digo, un puente. Sí, tiene un poco de mantenimiento, porque con los años, pero más que eso, no. Ah, no, ahora queremos que el puente gire, porque van a pasar barcos. El civil te va a decir, bueno, hay que tirar abajo todo y volver a hacer un puente, pero esta vez que gire. La próxima avísame, boludo, no me lo digas, a ver. Anyway. Por último, comentario de experiencia. Siempre piensen en el qué antes de meterse con el cómo. Es decir, siempre entiendan la consigna del TP, dicho en criollo, antes de meterse en cómo lo voy a hacer. Dibujen, hagan diagramas. Probablemente cuando vieron el TP, Lucas les dijo esto, o muchas otras personas le dijeron esto, pero se los vamos a repetir siempre. Hagan un dibujo, hagan un diagrama. Piensen, diseñen antes de ponerse a escribir una tecla. Muy pocas veces nos hacen caso al principio de la materia, nos empiezan a hacer caso al final de la materia, pero desgraciadamente no todos nos hacen caso. La gente que nos hace caso, spoiler alert, les va mucho mejor porque se van a dar cuenta de que les da una estructura en la cual apoyarse. Tengan en claro las ideas y sean claros a la hora de transmitirlas. Y siempre piensen en el contrato del TDA. O sea, ustedes tienen que hacer en definitiva lo que les pide el enunciado. Che, Nico, che, Lucas, esto extra que estoy haciendo, ¿está bien que lo haga? Nuestra respuesta va a ser, sí, si vos querés que haga eso también, genial. Pero por favor, hacé el enunciado. Si le quisieron agregar luces de colores, buenísimo, me encanta. Pero primero hagan lo del enunciado antes de mandarse a las luces de colores. Esto básicamente es un chiste, el que no lo vio nunca, se lo explico. Básicamente es las distintas visiones que tienen un montón de gente coordinando en un proyecto. El cliente lo explica así, el jefe de proyecto lo entiende así, el que lo diseña y el analista que lo diseña de esta manera, el programador lo escribe así, marketing te lo va a vender como que es un sillón súper cómodo, ultra genial, Full HD 4K. Así se documenta,
desgraciadamente eso es experiencia, pero la documentación es lo último que hacen. Sin embargo, nosotros les vamos a exigir que documenten su código a la hora de entregar un TP. Así funciona la versión instalada, así lo facturamos, parece una montaña rusa, el soporte que previmos y lo que el cliente realmente necesitaba. El problema de todo esto es que es un problema de comunicación y no es un problema de ingeniería. Cuando hablamos del qué y los cómo, es un problema de comunicación. Por eso la clase de hoy fue más abstracta y espero que más light, porque las que vienen son puramente teóricas y enfocadas a la programación, pero entiendan que el problema muchas veces es cómo nos expresamos y cómo ustedes entienden un enunciado y cómo ustedes lo ejecutan, y eso es puramente comunicativo. Como les dice Lucas, pregunten, consulten, y si tienen dudas, lo mejor es tirarlas, y usen el canal de general para preguntar las cosas, porque muchas veces los correctores estamos complicados y siempre en general está bueno, nunca peguen código, etc. Resumen final, esta es la última o anteúltima diapo. ¿Por qué usamos los TDAs? Y esto sí es importante y quiero que se lo lleven. Porque manejamos la abstracción, nos permite simplificar la realidad mediante el despojo de complejidad que no es propio del problema que estamos resolviendo. De vuelta, ¿quieren hacer algo extra? Háganlo, pero primero hagan lo que tiene que hacer. Luego, mejórenlo. Encapsulamiento, que es lo que estuvimos viendo con el ejemplo de Lisa y Homero, que un TDA expone la menor cantidad posible de información de cómo está implementado. Nosotros no vamos a pasar el punto C. Pasamos el punto O. Obviamente para el TP nos están pasando el código porque se los tenemos que corregir, pero en general uno entrega la solución terminada y encapsulada, no todo, porque el usuario puede mandarse, dicho en criollo, cagadas. Puede entrar y tocar el código y joder algo. Sin embargo, cuando les damos un TDA, les estamos dando una caja negra. Ellos se comunican con un input y reciben un output, nada más. Y por último, y esto les va a servir un montón y mientras más lo apliquen lo van a ver, la localización del cambio. Cuando existen errores dentro de un programa, es más fácil detectarlo de esa manera, usando los TDAs, porque el TDA te fuerza a modularizar algo. Y piensen que en un trabajo, en un software que hacen, y más adelante en la materia lo van a hacer, van a usar varios TDAs para resolver. Y cuando tengan un error y les diga, el error está en este TDA, ya saben por dónde ir a buscar el error. No es parte de los demás TDAs que tenemos. Este es el final por hoy. Meme, no sé si lo ubican, espero que sí. Si no, la voy a tener que cambiar la diapo. La próxima clase vamos a ver nuestros primeros TDAs. Vamos a hablar de pila, un poquito de spoiler, de pila, de cola y de listas. Son 3 TDAs en una clase. Es una clase heavy. Los voy a estar viendo la semana que viene y también va a estar Vale dando una parte de esa clase. Valen también va a estar dando parte de esa clase. Espero que les haya gustado. De vuelta, no va a ser tan abstracta y filosófica como esta clase. Vamos a hacer 3 TDAs y es una clase larguita, vengan preparados. Y bueno, preguntas, dudas, algo que quieran comentar, algo que no les haya quedado claro de todo lo que hablamos. Me estoy dando cuenta de que la luz está re mal puesta y aparezco re oscuro en la cámara. Eventualmente lo arreglaré. Setup nuevo. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Ok. Buenísimo. Lucas, ¿te parece meter un mini break?